Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, la clase de hoy vamos a continuar viendo la parte de fuerzas magnéticas y vamos a ver un poco cómo vamos con eso. ¿Ok? Entonces, voy a empezar compartiendo pantalla. Ok, entonces estamos por acá. Y esto fue lo último que habíamos visto, si no me equivoco. Me corrigen ahí. Entonces, lo que habíamos visto, básicamente haciendo un recuento de la clase anterior, es que si nosotros tenemos una partícula a una cierta velocidad perpendicular a un campo magnético, entonces la partícula siempre va a tener una fuerza magnética que sería una fuerza magnética radial. Siempre va dirigida hacia el centro del círculo que está experimentando esta, ¿cómo es que se llama? Que estaría experimentando este cuerpo. Y como sabemos que la suma de fuerzas sobre cualquier cuerpo es igual a masa por aceleración, y en este caso vemos que esta fuerza sería la única presente, entonces nos queda que la carga por la velocidad de la partícula, por el campo magnético, ¿verdad? Ya que tanto la velocidad como el campo magnético son perpendiculares entre sí. Entonces, eso es igual a la masa por la aceleración, donde esa aceleración es una aceleración centrípeta, que se puede determinar como velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Ok? Y habíamos visto, una de las cosas que se trabaja es despejar el radio, que se llama ¿cómo es que se llama? Eso se le da el nombre de el radio de curvatura que va a tener la partícula al atravesar un campo magnético. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos eso y nos queda entonces esa expresión, que el radio sería masa por velocidad entre carga por campo magnético. Y si nosotros podemos trabajar o determinamos la velocidad angular como la velocidad tangencial entre el radio, nos damos cuenta que al despejarlo nos queda que esa velocidad tangencial sería la carga por el campo magnético entre la masa. ¿Ok? Eso haciendo un recuento de lo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora, vamos a hacer ¿cómo es que se llama? Un par de, ¿cómo es? Un par de ejercicios para ver esta parte del movimiento circular que va a tener el, ¿cómo es que se llama? ¿Qué tendrían las partículas ahí? Entonces, empezamos por acá. El magnetrón de un horno de microondas, eso básicamente es los que generan el campo magnético por el cual pasan los electrones a través de él. Entonces dice, va a emitir ondas electromagnéticas con una frecuencia de 2450 megahertz.
Ojo que ahí lo que están pasando son electrones. Entonces, ¿qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esa frecuencia? Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, habíamos visto que la velocidad angular va a ser igual a la carga por el campo magnético entre la masa. ¿Ok? Ah, entonces, o la frecuencia angular es igual a la carga por el campo magnético entre la masa. ¿Ok? Entonces, en el caso de los electrones, ¿recuerdan ustedes cuál era la masa del electrón? Compañeros, compañeras. Ok, dame un segundito. Profe, era 9.10. 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no es? Esa es la carga, pero la masa, si no me equivoco, es 9,11 por 10 a la menos 31. Sí, 9.1 por 10 a la menos 31. Ajá, ok. Entonces, esos datos por lo general se les da en el examen. Ok. Entonces, de acá nos dicen que esta es una frecuencia. ¿Y cómo se relacionaba la frecuencia con la frecuencia angular o la velocidad angular? 2pi por la frecuencia. Entonces, la frecuencia va a ser, perdón, lo que nos interesa calcular es el campo magnético. Entonces, el campo magnético va a ser igual a 2pi por la masa por la frecuencia entre la carga. ¿Ok? Y en este caso sería 2pi por 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos por la frecuencia. ¿En qué nos están dando la frecuencia? Esto yo lo escribí mal. Megahertz, si no me equivoco, se escribe así. Entonces sería 2450 por 10 a la 6 entre la carga, que es 1,602 o 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, ¿cuál sería el campo magnético necesario? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto les dio eso?
Nos está dando 0,0876 teldas. O lo que es lo mismo, 87,6 militeslas. ¿Vamos bien? Creo que algo metí mal porque a mí me dio 8,76 por 10 a la menos 13. No, no me da tan pequeño. Vamos a ver. Metí este 10 a la 6 así. Sí. Y puso 2 punto... Ah, no, es que a la menos 31 eso está bien. Menos 19. Fíjese bien los exponentes que puso. El menos 31 lo puso bien. Sí. Y el menos 19 o puso menos 9. Ah, puse menos 9. Yo creo que ahí está el problema, capa 8. Ok, sí. Y me da 0,0876. Ajá. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, vamos a ver un poquito este. Este se los voy a explicar para que ustedes lo hagan. ¿Ok? ¿Saben lo que es un movimiento helicoidal? La verdad no, profe. No. Nadie de los que están presentes sabe lo que es un movimiento helicoidal. Que tiene un grado, digamos, no es recto, sino como que se va, ahí no sé cómo explicarle, es como en un eje que sea helicoidal, es que tiene un ángulo que es como hacia un ladito, por decirlo de alguna forma. Mm, Más o menos. Véanlo así. Un movimiento helicoidal es básicamente el movimiento, digamos, de las hélices de un helicóptero. ¿Me siguen? Sería un objeto que se mueve de forma circular, pero que también se va trasladando en ese eje. ¿Ok? Y ese es un movimiento helicoidal. ¿Estamos? ¿Entendieron bien? ¿Cuál es el movimiento helicoidal? Entonces, ese tipo de movimiento helicoidal, nosotros lo podemos estar observando en el caso de que una partícula tenga una velocidad en la misma dirección del campo magnético. Entonces, en este caso tenemos un campo magnético en el eje X. ¿Ok? Campo magnético va en el eje X. ¿Qué significa eso? Que la componente en X de mi velocidad, esta componente va a ser una velocidad uniforme. Mientras que esta componente en el eje Z, al ser perpendicular al campo magnético, entonces es la que genera
que el objeto esté moviéndose de forma circular. Entonces, digamos que en el caso que queramos calcular la fuerza magnética sobre el electrón o sobre el protón al inicio, acuérdense que fuerza magnética yo lo puedo ver como carga por velocidad por el campo magnético. ¿Ok? Pero en este caso, ¿cuál sería esta velocidad que nosotros estamos utilizando? Vean que como es un producto cruz, entonces esta velocidad sería la velocidad perpendicular. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, esa fuerza del campo magnético nos estaría dando, la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 por la velocidad, que es 2 por 10 a la 5 por el campo magnético, que es medio Tesla. Entonces nos está dando una fuerza magnética de 1,6 por 10 a la menos 14 newton. ¿Ok? Ahora, el radio de la trayectoria helicoidal, ya habíamos visto que el radio, de acuerdo a lo que habíamos despejado, era masa por velocidad entre carga por campo magnético. Porque acuérdense ustedes que esto de acá, U por V por B, esto lo que nos da es ¿cómo es que se llama? Esto sería la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, que en este caso la velocidad tangencial sería esta velocidad que va sobre el eje Z. ¿Ok? Entonces, bueno, esta velocidad que iría aquí sobre el eje Z. Entonces, entre el radio de curvatura. Si la despejamos de acá, nos queda que el radio de curvatura va a ser la masa del protón, que esa era por 10 a la menos 27, pero no recuerdo ahorita cuánto era ese valor. Ahí ustedes lo tienen. Y entonces encontramos un radio de curvatura. Una vez que encontremos el radio de curvatura, podemos analizar la rapidez angular. Y en el caso del avance de la hélice, lo que nosotros calculamos es el tiempo que tarda el protón en dar una vuelta completa. Entonces, ese tiempo que tarda en dar una vuelta completa, vamos a, que sería el periodo de revolución, ¿ok? O el periodo que va a tener la partícula al dar una vuelta completa. Y vamos a utilizar entonces esta velocidad como velocidad por tiempo para calcular cuánto es esta distancia que la partícula está corriéndose por cada vuelta. ¿Ok? Entonces, ese se los dejo a ustedes. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces ya les expliqué cómo calcular cada una de las cosas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito qué es o cómo vamos a calcular la fuerza magnética
Acá, esto que viene acá, lo quise escribir así más que todo porque así es como lo está explicando el libro. Pero yo lo quiero explicar un poquito diferente. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, en este caso, un pedacito de cable que lleva una corriente a través de él. Y esa corriente va a ser un, un, ¿ok? Este pedacito va a llevar una corriente eléctrica y acordémonos que la corriente se definía como el cambio de carga por unidad de tiempo. ¿Ok? Y aquí, al ser funciones analíticas, yo lo voy a trabajar un poquito diferente. Entonces, vamos a decir que de acuerdo a la definición de la fuerza magnética, la fuerza va a ser igual. Entonces, podríamos ver que un diferencial de fuerza va a ser igual a un diferencial de carga, cambio de carga, por una velocidad, producto cruz, un campo magnético. ¿Ok? En este caso, simplemente por cuestiones de comodidad, ¿cómo se podría ver esa velocidad de la partícula? Y es que me interesa hacerlo así porque van a entender de a dónde salen las cosas. Pregunta, ¿no oyen la cortadora de césped? No se oye ahí. No. No. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros la velocidad a la cual se mueven esas partículas? Si me veo un matemático haciendo esto, me mata. Entonces, ¿cómo se puede expresar la velocidad de las partículas? Como un cambio de longitud, ¿cierto? Por unidad de tiempo. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Y pongan mucha atención a esta parte, porque esta parte de la longitud, ¿a qué longitud nos estamos refiriendo? Sería la longitud por la cual se están moviendo las partículas. Este sería mi diferencial de longitud. ¿Qué dirección va a tener ese diferencial de longitud? Vean que va a tener la misma dirección hacia dónde se están dirigiendo las partículas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok, entonces la velocidad yo la voy a cambiar por esta expresión, que sería un diferencial de longitud por unidad de tiempo. Pero como estamos trabajando con funciones analíticas, yo puedo jugar con esos diferenciales. ¿Ok? Y entonces en lugar de ponérselo a la longitud, se lo pongo al diferencial de carga. ¿Y quién es el cambio de carga con respecto al tiempo? Compañeros, compañeras. La corriente, profe. La corriente. Entonces yo puedo ver que la fuerza, al integrarla,
va a ser igual a la integral de la corriente por un diferencial de longitud, que este diferencial de longitud es hacia dónde tenemos nuestro cable y hacia dónde se está moviendo esas partículas. Y lo vamos a ver con el producto cruz del campo magnético que nos encontramos. ¿Quedó claro, compañeros, compañeras? Ojo, este diferencial de longitud nos indica hacia dónde vamos a estarnos moviendo. Le digo porque ahorita más adelante vamos a tener también otras longitudes que medir y son longitudes diferentes a eso. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver fuentes de campo magnético, vamos a tener un DDL cruz R, donde R ya no va a ser la distancia o ya no va a depender del cablecito, sino va a ser la distancia de un punto en específico a un punto de interés. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y necesitamos trabajar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Veámoslo así. ¿Qué pasa si tengo un campo magnético uniforme, una corriente constante y tenemos un pedacito de cable? ¿Cuál sería la magnitud de esa fuerza? Compañeros, un pedacito de cable recto, donde el campo magnético es uniforme y la corriente constante. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que vamos a estar obteniendo ahí? Mm, Vea que lo único que estaría variando sería nuestro DDL. Y varía según lo que varíe la longitud. Entonces, yo puedo decir que si tengo esas características, corriente constante, campo magnético uniforme, entonces la fuerza sobre un pedacito de cable va a ser igual a la corriente por la longitud del cable por el campo magnético que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Les parece si empezamos con este ejemplo de aquí? Voy a empezar a trabajar con campos magnéticos uniformes. ¿Les suena? Compañeros, compañeras. Sí, profe, hagámoslo para entender mejor la teoría. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a tener, para que lo tengan presente, vean que hay una X. ¿Qué significaba la X? ¿Qué significaba la X? El campo magnético va en dirección, bueno, como para profundidad. No, no es el campo magnético. Esa X me va a representar una corriente eléctrica. Eso significa que acá nosotros vamos a tener tres trocitos de cable. Por eso me gusta este porque es bastante completo, pese a que tiene un campo magnético uniforme. ¿Ok? Entonces, acá, esta línea
que estoy dibujando acá no es que está hacia abajo, sino que más bien es una línea que está afuera, digamos, más bien afuera de la pantalla. ¿Ok? Ujú. ¿Me siguen con eso? Para ver, es que no tengo aquí. Profe, es como que está en dirección de nosotros hacia la pantalla. Correcto. Ah, bueno. Aquí tengo una bomba de estas. Vamos a ver una cosa. So- ok. Sí, entonces. Ok. Ahí entonces estoy quitando el fondo. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Y aquí tengo esto a mano. Que es como para mostrarles cómo sería eso. Entonces, aquí tengo un globo para mostrarles esa figura. Entonces sería, aquí tengo una parte recta. Acá voy a tener, ah, ok, más fácil. Tengo esta parte así, ¿cierto? Una parte curva, una parte recta. ¿Me siguen? Y tengo esta otra parte que subiría así. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? Profe, el globo, ¿cuál línea es? Digamos, las otras sí las puedo ver, pero el globo. El globo es la línea que va entrando. Es que vea, la La que está corriente, marcada con el X. exacto. La corriente va hacia allá, sube por acá y sigue para allá. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Lo observaron bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, voy a leer el ejercicio para que lo entendamos. En la figura 2730 es esta de acá. Dice, el campo magnético es uniforme y perpendicular al plano de la figura, apuntando hacia afuera. Por eso el campo magnético vemos que son puntitos. Son esos puntos que van hacia afuera de la pantalla. El conductor va a tener un segmento rectilíneo con longitud L que es perpendicular al plano de la, al plano a la derecha. O sea, acá donde está esta X, significa que ahí vamos a tener básicamente ¿cómo es? Un cable que entra, que era el que estaba representando con el globo. ¿Me siguen? Sí. Ok.
y con la corriente en sentido opuesto al campo magnético. Entonces, la corriente va entrando, dobla y sigue. Seguido de un semicírculo de radio R y por último otro segmento rectilíneo de longitud L, paralelo al eje X, como se indica. El conductor va a transportar una corriente I. Obtenga la fuerza magnética total sobre esos tres segmentos de alambre. ¿Ok? Primero vamos a obtener la fuerza magnética para cada segmento y después sumamos esas fuerzas magnéticas para obtener la fuerza magnética total. ¿Me siguen? Entonces, acá para que sea un poquito mejor de seguir, para tener más espacio para dibujar. ¿Ok? Entonces, esto de acá sería nuestro... Este de acá sería entonces nuestra figura y vamos a dividirla en tres segmentos. Vamos a decir que este va a ser el primer segmento. Este de acá va a ser el segundo segmento. Y este de acá va a ser nuestro tercer segmento. ¿Ok? Y voy a utilizar un sistema de coordenadas tal y como nos muestran en la figura para estarlo utilizando así. Entonces, para el primer segmento, ¿cuál sería la fuerza magnética que tenemos? La fuerza va a ser igual, vamos a darle dirección de una vez, a la integral de I d dl cruz campo magnético. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, en el primer caso, vean que nuestro DDL, dijimos que el DDL lo vamos a hacer en la dirección que vaya la corriente. Por lo tanto, nuestro diferencial de longitud iría así. Entonces vamos a decir que el DDL como vector, para que se vayan acostumbrando, va a ser igual entonces a un diferencial de z. ¿Ok? ¿En qué dirección iría ese diferencial de z? Compañeros, compañeras. Aquí vamos a usar mucho la ley de la mano derecha. Ese diferencial de z iría en menos k. ¿Me siguen? Y el campo magnético, vamos a decir que sería el valor de ese campo magnético uniforme, que lo vamos a representar como un B sub 0. ¿Ok? ¿Y en qué dirección va ese campo magnético? Ese campo magnético iría en la dirección K. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esa fuerza sería, ¿cuál sería esa fuerza?
Compañeros, compañeras. Menos B sub cero por D sub Z, por DZ. Suave. ¿Qué pasa si hacemos K cruz K? O menos K cruz menos K. Ah, ok, ok, sí, se hace cero. Ok, entonces la fuerza total que estaría experimentando el cable uno sería nuestro vector nulo. ¿Quedó claro, compañeros, compañeras? Perdón, Angelina, es que casi no la escuché. Angelina, ¿qué fue lo que me dijo? Ok. Ok. Entonces, es importante que ustedes saquen esos diferenciales. Saquen en la dirección del campo magnético y podamos hacer esos productos punto. Ya sea, puede ser de diferentes maneras, pero si hacemos estos productos punto y estas cosas y esos diferenciales, se les va a simplificar mucho más. ¿Qué parte es lo que quería que le repitiera? Si aquí tenemos dos vectores que van en la misma dirección, el producto cruz siempre va a dar el vector nulo. ¿Ok? Entonces, Profe, yo por tengo una eso al consulta. hacer este producto cruz, nos da el vector nulo. O daría cero. Ajá, ¿quién me hablaba? Era Ya, Ian. eh, Ok. ok, digamos, justo esa fuerza la estamos sacando para, desde, digamos, desde ahí donde entra hasta pi medio, digamos. No, esta fuerza que estamos sacando, nosotros estamos separando nuestro cable en tres. El primero es este pedacito, este L que entra. El segundo es esta parte de arco y el tercero es este. Ah, ok, 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 listo, listo. Entonces, sí, 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 por Entonces, eso va en dirección del menos Z, el correcto. diferencial del... Ok. Ujú. Entonces, ahí igual, si tenemos figuras feas o cosas que cambian, lo mejor es irlo haciendo por secciones. Ok, ¿cuál sección quieren que hagamos ahora? O para que lo vayan entendiendo progresivamente. Ajá, bien. Sí, la bonita, la del arco. La 3. Ok, vamos a hacer la sección 3 para que lo vayan entendiendo progresivamente. ¿Estamos? Por lo tanto, decimos que si el si el DDL es paralelo al campo magnético, no tenemos fuerza magnética. Ahora vamos con la sección 3. Esta es la misma fórmula que vamos a usar, entonces no la voy a estar escribiendo a cada rato. Vamos a empezar a determinar quién sería el DDL. ¿Quién sería el DDL en este caso? Ujú. En este caso, el DDL para esta tercera parte sería este que va aquí. Acuérdense que yo les dije que el DDL
lo vamos a tomar en la misma dirección de la corriente. ¿Estamos? Entonces el d de L va a ser un d de X en menos I. ¿Está claro? Entonces, si hacemos menos I, producto cruz, campo magnético que está saliendo, ¿hacia dónde apunta el dedo gordo? A menos J. J, Sí, a J, J. hacia J positivo. ¿Ok? Este sería entonces nuestra integral. Ahora, pongan mucha atención aquí. Los límites de integración, si nosotros lo estamos sacando tal y como les estoy diciendo, nuestros límites siempre van a ir del valor más pequeñito al valor más grande. Entonces, ¿cuál sería este valor más pequeño que tenemos? Según nuestro eje de coordenadas. Profe, si se toma la mitad, sería menos L medio. No. Es Vea que que yo no. lo Ah, de estoy ese. trabajando con este sistema de coordenadas. Ok, Es el entonces cero. sería mm, L menos, que no, no sé, se me queda ahí. L más R, pero negativo. Ah, ok, sí, por el radio de la circunferencia. Exacto. Ok. ¿Lo siguen? Compañeros, compañeras. ¿Y cuál sería este valor de acá? Ese sería R entonces, Negativo. negativo. Ujú. Y entonces vean ustedes que esto sale de la integral, este sale de la integral, esto sale de la integral y nos quedaría un d de x evaluado de r menos l menos l hasta menos r. Entonces esto va a ser igual al campo magnético, perdón, a la corriente por el campo magnético por x evaluado de aquí hasta acá, que lo voy a poner de una vez, entonces sería menos r menos l más r. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar ahí? Este se me cancela con este. Y entonces esto me queda, bueno, me faltó poner la dirección que sería en J positivo. Y esto nos queda entonces la corriente por la longitud por el campo magnético en la dirección J. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguna duda o pregunta? Profe, entonces al final
al final la integral, bueno, todo queda dependiendo del largo de la barra. Exacto. Pero igualmente se los quise hacer así para que de una vez, digamos, se los quise hacer completamente haciendo el integral y todo, porque si mi campo magnético no es uniforme, entonces yo tengo que integrar eso. Tenemos que ver un poco cómo integrar todas esas cosas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede en esta parte del arco? Este sería nuestro DDL. Entonces vamos para la segunda parte. ¿Quién sería nuestro DDL? Sería R de cita. Ajá, sería un R de cita, muy bien. Pero ¿en qué dirección tendría este de acá? Profe, tendría dirección X y Y, ¿no? Ajá, pero vean que conforme yo lo vaya usando, nuestro DDL va a ir cambiando de direcciones a lo largo de todo el arco. Entonces vean ustedes que si ustedes quieren, esto se puede ver con las direcciones. Sería entonces la dirección de esa flecha. Vean que este ángulo sería, vamos a ver si tiramos esto acá, esta línea acá. Esta de acá son 90 grados. Entonces, vamos a ver, este ángulo cita. Tenemos dos líneas paralelas. Estas dos líneas paralelas y ese transversal. Ese ángulo cita sería este mismo ángulo cita de acá. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? Entonces, este ángulo sería 90 menos cita. ¿Ok? Entonces, este sería, vamos a ver, aquí nos queda este triángulo. Para darles un poquito el contexto. Este sería nuestro DDL y este sería el ángulo cita, porque este ángulo de aquí es 90 menos cita. Entonces, en X, como iría hacia allá, iría hacia X negativo y Y positivo. Entonces sería menos sen de cita en Y más cos de cita en J. ¿Me entendieron?
Compañeros, compañeras, ¿me entendieron eso o no? Profe, voy a preguntar, o sea, lo que se hace es sacarse como el ángulo a partir del DDL, no del ángulo de abajo. Correcto. No, con este ángulo de aquí abajo, yo estoy sacando este ángulo en el DDL. Ajá, sí, digamos, estará como el de abajo es cita, entonces digamos, se está sacando al partir del DDL 90 menos cita. Exacto. Ok, Y entonces me estoy dando cuenta que este de aquí es cita. De arriba es cita y de ahí saqué todo lo demás. ¿No lo vieron muy confuso así? Compañeros, compañeras. Porque también lo podemos hacer de otra manera, que creo que va a ser un poquito más claro. Voy a explicárselo de la otra manera. Vamos a sacar entonces con la regla de la mano derecha, seguimos la dirección del DDL en ese punto y hacia dónde va el campo magnético, hacia afuera. Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza en ese punto en específico? O sea que la dirección de la fuerza sería esta de acá. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, eso lo de la dirección con la mano derecha fue porque el pulgar quedó viendo hacia Viendo ahí. hacia esa dirección, correcto. El DDL va así inclinado. La, el campo magnético, aquí yo lo estoy haciendo para mí, ustedes tienen que hacerlo también. Un campo magnético iría hacia afuera de la pantalla. Entonces el dedo gordo sale en la dirección de ese dedo. Para ustedes quedaría así. Campo para allá, DDL para allá, el campo entra, entonces el DDL iría, el DDF iría hacia arriba. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces vamos a sacar las componentes de esa fuerza. Vamos a sacar una fuerza en X y vamos a sacar una fuerza en Y. Entonces la componente en X va a ser la integral y la componente en Y también va a ser una integral. Sería I DDL, que el DDL es un R D de cita por el campo magnético. Entonces sería R D de cita por el campo magnético. Pero vean ustedes que esta fuerza va a tener una componente en X que sería con el coseno de cita. La dirección de esa fuerza va en la componente X con el coseno de cita. Y llevaría una componente en Y con el seno de cita. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Y en este caso, ¿de dónde a dónde iría cita? Cita iría desde cero hasta pi. O de cero a 180 grados. Pero recuerde que nosotros en este curso lo vamos a escribir en radianes. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Entonces, al que le sacamos las componentes, con esto que les acabo de explicar, es al DDF, haciéndolo con la ley de la mano derecha. Si nosotros sacamos las componentes al TDL, vean lo que quedaría. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos I cruz K o menos I cruz K? Vea que eso es negativo. Menos I cruz K nos da J positivo. Entonces, ese sería la componente en Y. ¿Me siguen? Y si nosotros hacemos J cruz K, eso nos da la componente en X. Entonces sería con coseno en el eje X. Entonces vean que de cualquiera de las dos maneras llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Vamos bien? ¿Lo entendieron? Profe, ahí me perdí un poco, porque es que hace la cruz con K en ambos. Porque vean que el campo, la fuerza es I DDL cruz campo magnético. ¿Y qué dirección dijimos que tenía el campo magnético? Viéndolo aquí arriba. Ah, ok, sí, ya vi, gracias. Sí. Entonces lo que estoy haciendo es el producto cruz. Se puede hacer de una vez calculando el DDL, que yo quise hacerlo de las dos maneras para que ustedes lo entiendan mucho mejor. O se puede hacer primero calculando la componente de la fuerza y con la dirección de esas fuerzas. De ambas maneras da lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros integramos el coseno? ¿Cuánto nos da la integral del coseno? Uno, profe, no. La Bueno, integral nos del da coseno coseno. no, nos da cero, perdón. Sí, pero ¿cuánto da la integral del coseno? Coseno de pi, profe. Ah, ¿Cuánto da la integral del coseno? era seno. Seno. ¿Y el seno de cero? Cero. ¿Y seno de pi? Cero. Entonces, esta fuerza en X me da cero. La componente en X de esa fuerza me da cero. ¿Y cuánto me da la componente en Y? Se convierte en coseno, profe, no. ¿Correcto? Entonces nos Y, va a cos- dar Y y por coseno R de, por B, ajá, por es, menos coseno de cita.
Y si el menos coseno de cita, yo lo evalúo en pi, entonces esto me da menos coseno de pi menos coseno de cero. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Esto se me vuelve un más y coseno de pi es menos uno por el menos. Esto da uno positivo. Coseno de cero da uno. En otras palabras, esto va a ser 2i por r por b. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Entonces la fuerza total va a ser igual a la suma de las tres fuerzas. O sea, 0 i por L por B en J y 2i por R por B en J. Entonces sería i por B por L más 2R en J. Profe, una pregunta. Bueno, digamos, Sí. aquí se ve que se cancela por la integral. Entonces, perfectamente, si yo sé simetría, puedo no hacer la integral de coseno. Bueno, de la parte en X. Sí y no. Si usted logra ver la simetría y está bien, sí. El problema es, ¿qué pasa si yo les doy, por ejemplo, un campo magnético variable? Quedaría como pi, como que sería B por zeta entre pi. Sí, ahí ya no se cancelaría. Ajá. Entonces, solo si es uniforme, podría ser eso. Si usted ve la simetría, sí. Ok. Si usted ve que las cosas se pueden ver la simetría y se pueden ver las cosas, perfecto. Adelante con todo. Si no, yo preferiría que mejor me digan, este integral me da cero. ¿Ok? Para que no se vayan en todas. ¿Quedó claro el ejercicio? Entonces, ok. Ahora les voy a explicar un poquito rápidamente esto y también, ujú. Bueno, este se los puse en acá. Ok. Hay uno que, tarea parcial 2. Vean, traten de hacer esto de acá, donde tenemos, ajá,
Entonces vean que yo les doy aquí un campo magnético variable. Entonces ahí calcular las fuerzas. Por acá también tenía otros ejercicios que están bonitos, que han entrado en exámenes. Este, por ejemplo, yo lo puse en un examen. Aquí tenemos el de movimientos así. Aquí tienen alguno para que trabajen productos cruz. Y aquí tenemos este otro. ¿Les parece si después del receso hacemos, bueno, les explico un poquito lo del campo, lo del torque y después hacemos este ejercicio? Si ahí me atraso un poquito más de la cuenta, yo me quedo con los que queden por si alguien se tiene que retirar y ahí les va a quedar la grabación. Entonces, más que todo, como para aprovechar un poquito más, ver un par de conceptos que me interesan ver, hacer este otro ejercicio y porque recuerden que el jueves no hay clases. Entonces, más que todo, digamos, hoy quería dedicarme unos 15 minutos más por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, hacer este ejercicio para que ahí les queden varios y les queda este documento que se llama Tareas del Parcial 2 para que lo vayan viendo. Entonces, por el momento, siempre es bueno, sobre todo aquí, que demos... Ay, bueno, no sé. Entonces, siempre es bueno, por lo menos acá, por lo menos acá, hacerlo de esa manera. Microsoft. Si está intentando iniciar sesión, presiona la sesión se ha iniciado correctamente. No sé por qué me estaba pidiendo iniciar sesión. Bueno, entonces, nos vemos ahorita en 15 minutos. Bueno, continuamos por acá. Como les dije antes de ir al receso, ahí primeramente les voy a hablar un poquito de esto del torque que se genera, digamos, torque que se estaría generando acá. ¿Ok? Entonces, quiero que analicemos. Vamos a ver una cosa. No. Quiero que analicemos primero esta espira que está acá, en la cual vamos a llevar una corriente en esta dirección. ¿Ok? Esta más bien va bajando. Entonces, en este caso, nada más vamos a calcular un poquito las fuerzas y vamos a ver entonces que el valor de la fuerza magnética, si el campo es uniforme, dijimos que era I por L por el campo magnético. ¿Ok? Esa sería la fuerza en
algunos de las líneas que tenemos. En este caso sería I por L por B, pero vean ustedes que en este lado de acá, voy a escribirlo en azul, en esta sección de acá no va a generarse fuerzas. ¿Por qué no se generarían fuerzas en esas dos líneas? Compañeros, compañeras. Ok, en esas dos líneas no se va a generar fuerzas magnéticas por el simple hecho de que el campo magnético va a ser o paralelo, en este caso, o antiparalelo, en este otro caso, al el DDL sería paralelo o antiparalelo al campo magnético. Entonces, en esas dos secciones, la fuerza magnética se anula, se estaría anulando. ¿Me siguen? Y como el campo magnético es uniforme, la fuerza sería I por L por B en los otros dos costados. La dirección del de la fuerza magnética la podemos seguir con la ley de la mano derecha. Corriente hacia allá, campo hacia arriba, sería una fuerza tal y como la señala la figura. Y en el de abajo sería una corriente hacia allá, campo hacia arriba. La fuerza sería en la dirección menos X. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, si yo tengo esto acá y yo ejerzo una fuerza hacia allá y una fuerza hacia allá, básicamente, bueno, una fuerza hacia allá y otra hacia allá, básicamente lo que estaría es haciendo que la espira por completo empiece a girar. Y en el caso de una espira cerrada y un campo magnético uniforme, lo podemos generalizar y podemos decir que la fuerza neta sobre una espira cerrada con campo magnético uniforme siempre va a dar cero. No importa qué dirección, ya no importa la magnitud de ese campo o la corriente que esté atravesando. ¿Ok? Siempre y cuando sean uniformes y tengamos una espira, siempre vamos a tener una fuerza neta igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá básicamente, esta espira va a empezar a girar en este sentido. La fuerza es cero, la fuerza neta es cero, pero el torque no es cero. Porque ¿qué va a pasar con el torque en ese caso? Recuerden ustedes que el torque se determina o se obtiene como R cruz F, donde este R es la distancia del eje de rotación al punto donde se aplican las fuerzas. Por lo tanto, si mi eje Y va a ser mi eje de rotación, entonces vean ustedes que de aquí hasta acá, R sería lo que mide esta varilla entre 2. Y de aquí hacia abajo, el R sería lo que mide esa varilla entre 2. Por lo tanto, el torque llevaría esta dirección.
el torque, la dirección del torque sería en el eje Y positivo, según este diagrama que tenemos acá. ¿Me van entendiendo? Que vean que R va para arriba, fuerza va para allá, torque iría hacia el eje Y negativo, Y positivo. Igual hacia abajo, fuerza hacia allá, el torque iría en la misma dirección. Por lo tanto, en este caso, el torque sería exactamente igual, tanto para la fuerza de arriba como para la fuerza de abajo. Entonces sería I por B, bueno, sí, I por B por L. Y si a esto decimos que mide A, sería por A medios en J. Esa sería la dirección del torque. Pero como tenemos dos fuerzas, eso lo multiplicamos por dos. Entonces, en este caso, vean que el torque va a ser la corriente por el campo magnético por la longitud que mida esto, esta longitud desde aquí hasta aquí. ¿Me siguen? Por lo que mide de aquí hasta acá. ¿Está claro hasta acá? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien con esto? Sí, no, más o menos. Ok, entonces voy a asumir ese, ese silencio como un silencio positivo. Entonces, que sí están entendiendo. Ahora, ¿alguien me podría decir quién es L multiplicado por A? Si multiplico L por A, ¿qué me da? Profe, ¿no es el área? ¿Correcto? Entonces vean ustedes que para calcular el torque, yo lo puedo hacer como la corriente por el vector área, producto cruz, campo magnético. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar el valor del torque en el caso de una espira. Pero aquí hay una cosa importante o un concepto adicional. La multiplicación de la corriente por el área, a ese le vamos a dar un nuevo nombre. Y ojo que aquí tienen que tener cuidado con este porque esta letra la vamos a usar más adelante también. Y eso se llama el momento dipolar magnético. Y ese momento dipolar magnético lo vamos a encontrar como la corriente multiplicada por el vector área. ¿Ok? Pero ojo, ¿cómo sacamos la dirección del vector área de una espira? El área de la espira va a ser el área que encierran
esos, que estarían cerrando esos cables, esa área que está ahí. ¿Ok? Pero la dirección del área, acuérdense en que siempre es perpendicular a la superficie. Y esa dirección puede ser hacia allá o podría ser hacia adentro en este caso. Bueno, en algún caso. ¿Ok? ¿Cuál de las dos escogemos? Para poder escoger la dirección del área, la recomendación que les doy es que sigan la corriente y entonces así ustedes van a decir cuál es la dirección de ese vector área. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Entonces, si la corriente va en este sentido, el vector área sería el que va para arriba. Si la corriente va en el otro sentido, el vector área es el que va para adentro. ¿Entendieron cómo calcular el momento dipolar magnético? Entonces, vamos a definir que el torque en una espira se puede calcular simplemente como el momento dipolar magnético, producto cruz el campo magnético. ¿Ok? Y ya que conocieron el torque y el momento dipolar, entonces les puedo decir de una vez, así, como para no complicarnos mucho, la energía potencial que se almacena en un dipolo magnético está dado como menos el producto punto del momento dipolar con el campo magnético. Y el torque sería entonces menos el producto cruz entre el momento dipolar y el campo magnético. Y el momento dipolar se va a calcular como la corriente por el vector área. ¿Quedó claro esto, compañeros, compañeras? Entonces, no importa la espira, si nosotros tenemos acá un campo magnético, nosotros podemos calcular el momento dipolar de una de las espiras. Y entonces podríamos deducir rápidamente que el producto cruz entre esos dos vectores sería con el seno del ángulo de inclinación que tenemos. En otras palabras, el, la magnitud del torque sería la corriente por el área, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Y si nuestra espira tiene 1000 vueltas, el torque total para todas las vueltas sería multiplicar eso por el número de vueltas que tenemos. En el ejemplo que les estoy diciendo ahorita verbal, sería 1000. Ok, entonces de esa manera vamos a calcular el torque en un momento dipolar magnético. ¿Hay alguna duda, pregunta al respecto? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, excelente. Entonces, acá vamos a tener
este ejercicio y dice la fuerza neta sobre una espira cuyo plano es perpendicular al campo magnético a un campo magnético uniforme es cero, puesto que se cancelan las contribuciones de la fuerza neta que vienen de lados opuestos de la espira. Sin embargo, si el campo varía en magnitud de un lado a otro de la espira, entonces se puede generar una fuerza neta. Vamos a considerar esta espira que tenemos acá. ¿Ok? Tenemos un campo magnético en el eje Z dado por B0 multiplicado por uno menos X entre B. Esto va en la dirección K. ¿Ok? Y nos dan esta espira. Nos dicen que la corriente de la espira circula en sentido antihorario. Eso es muy importante. Cuando ustedes tengan una espira, nunca digan que la corriente va a la derecha o a la izquierda. No. La corriente en una espira va a tener sentido horario o antihorario. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y entonces, vamos acá. Ese ya lo puse por acá. Y entonces vamos a calcular cuál es el campo magnético que tenemos en eso. ¿Cuál es la fuerza magnética sobre esa espira? ¿Ok? Entonces, vamos a ir calculando vamos a dividir nuestra espira en diferentes secciones. Entonces, ¿les parece si esta va a ser mi sección uno, mi segunda sección? Vamos a ponerla así. La uno, la 2, la 3 y la 4. ¿Me siguen? Y vamos a decir que aquí tenemos un punto C. ¿Ok? Entonces, si alguien se tiene que retirar, se puede retirar. Yo voy a terminar de resolver todo este ejercicio con los que se queden. Ahí, nada más. Ahí, a ver, hay 20 personas. Entonces, me quedo aquí con los que se queden. Entonces, habíamos dicho que el campo magnético es igual a B sub cero por uno menos X entre B. Esto en K. Era así, ¿verdad? Compañeros, compañeros. Bueno, entonces vamos a irlo resolviendo. Yo les dije que acá le voy a poner un valor C a este gráfico. Y entonces vamos a calcular para el lado uno, lado 2, lado 3 y lado 4. Entonces vamos a empezar con la primera parte. En el lado uno vamos a calcular esa fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética va a ser igual a la integral de I, el D de L, vean que la corriente va para abajo. Entonces el D de L sería un D de Y en menos J.
¿Me siguen? Y ese le voy a hacer el producto cruz del campo magnético. En este caso, ¿cuánto vale X para para toda esa línea? Vean que el valor de X para toda la línea es un valor fijo y es un valor de B. Por lo tanto, este campo magnético, si yo le cambio ese valor de X por B, vean que me da un campo magnético nulo. ¿Ok? Y eso va en la dirección K. Por lo tanto, para la primera parte, la fuerza magnética no existiría. ¿Ok? Que tengo un campo magnético nulo en esa sección. Ahora, para el número 2, vean ustedes que esa fuerza magnética estaría dada por ¿quién? Por la integral. Igualmente, la corriente es una corriente constante. El D de L sería igual a un D de Y, porque sería una seccioncita de acá que va en la misma dirección de la corriente. En este caso sería J positivo. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer con el producto cruz del campo magnético. En este caso, el campo magnético sería una sección o este valor de X para esta parte, si es constante. Y ese valor de X tiene un valor de B más A. Entonces sería B sub 0 multiplicado por 1 menos B más A entre B. ¿Ok? Y noten ustedes esto en K. Noten ustedes que B, ya que como X es constante, entonces esta expresión yo la puedo separar en dos fracciones y me va a quedar que B más A, bueno, ese B entre B da 1 y entonces me queda menos A. Entonces en este caso quedaría expresado esta parte de acá. Entonces me quedaría esta parte de acá, para no tener que escribirla completa, me quedaría B0 multiplicado por menos A entre B. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Ok. ¿Y el Y? ¿De a dónde lo tendría que integrar? Tendría que integrarlo del punto más pequeño hasta el punto más grande, que en este caso sería desde C hasta C más. Ok.
Es importante que le pongan mucha atención a esta parte de, ¿cómo es que se llama? Que le pongan mucha atención a esta parte de los límites de integración y de lo que estamos haciendo. Ok, entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Todo lo de aquí es constante, entonces me va a quedar y por B0 por menos A entre B multiplicado por la integral del d de y. Y la integral del d de y sería y evaluado desde c hasta c más a. Entonces sería c más a menos c. Y ahora vamos con la dirección. La dirección sería J cruz K. Entonces si hacemos J cruz K nos da I positivo. ¿Ok? Vean que esta C se me cancela con esta C. Y esto me va a quedar entonces menos I por el campo magnético por A cuadrado entre B en la dirección I. ¿Quedó claro cómo calcular esa fuerza magnética en esa sección? Ok, vamos entonces con la tercera parte. Y la tercera parte sería en esta línea de acá. Vean ustedes que el D de L sería un D de X en la dirección menos I, porque la dirección de la corriente es la que me indica la dirección del D de L. Entonces, nuestra fuerza magnética va a ser igual a la integral de I, el D de L sería un D de X. ¿En qué dirección? En menos I. Producto cruz, el campo magnético. Ok, este es un producto cruz, para que no lo confundan con una X. Por uno menos X dividido entre B. Esta en la dirección. ¿Ok? ¿Y de a dónde a dónde? Yo les dije, siempre lo vamos a tomar desde el punto más pequeño hasta el punto más grande. Vean que la dirección de la corriente ya la estamos estableciendo en el D de L. Entonces, en este caso sería desde B hasta B más A. ¿Ok? Y entonces, calculemos esto. Esto yo lo voy a calcular rápidamente y nos queda la I y el B0 son valores constantes. Salen del integral. Ok. Pero esto no sale. ¿Y cuál es?
vea que me queda el d de x y esto de acá. Entonces sería la integral de uno es x y la integral de menos x entre b va a ser menos x cuadrado entre 2b. Y eso lo evaluamos desde b hasta b más a. ¿Ok? Esta partecita sí se las voy a dejar a ustedes para que terminen de hacerlo. ¿Y qué pasa cuando hacemos menos i cruz b? Menos i cruz b nos queda en la dirección menos j. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Vamos bien. Ok. Y entonces vamos para la sección número 4. Igual, vamos usando la misma expresión. Fuerza es igual a corriente por el diferencial de longitud, producto cruz, campo magnético. Entonces, vamos a ir sacando cada una de las cosas. Ahorita lo estoy haciendo rápido para no quitarles mucho tiempo a ustedes. Y entonces empezamos. Sería la corriente. En este 4 vea que el D de L sería esta dirección que va hacia allá. Entonces va a ser un diferencial de X, en este caso en Y positivo. ¿Ok? Y eso le vamos a sacar el producto cruz. Voy a ponerlo así para que sea un producto cruz. Campo magnético, ¿verdad? Para que lo diferencien de la X. Campo magnético por uno menos X entre B, que es el valor del campo magnético que tenemos en la dirección K. Y siempre lo vamos a llevar desde el punto más pequeñito hasta el punto más grande. ¿Estamos? Entonces sería evaluado desde B hasta B más A. Y en este caso, entonces, igual, sale de la integral, la I, es una dirección, entonces sería I por B sub 0 multiplicado por X menos X cuadrado entre 2B, evaluado desde B hasta B más A. ¿En qué cambia entre el 3 y el 4? Que aquí era menos I cruz K. En este caso va a ser I cruz K. Cuando yo hago I, perdón, o sea, este era menos I cruz K. Entonces, menos I cruz K, no, este era J positivo. No me dijeron, porque ese sí es J negativo. No me dijeron esa de ahí. Como lo estaba haciendo rápido, entonces. Pero ahorita comprobando esto,
vemos que qué pasa con la fuerza magnética entre los cables 3 y 4. Esa fuerza magnética es igual, nada más que igual en magnitud, pero direcciones diferentes. Por lo tanto, la fuerza total que vamos a tener sobre esa espira va a ser menos I por B por A cuadrado entre B, porque se van a anular esas dos de ahí. Y esta sería la única que queda entonces viva. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Bueno, entonces, ahí nada más para que les quede un poco de eso. Y bueno, ya me queda un momentito por si hay alguna duda final. Si no, entonces que pasen una excelente semana y nos vemos hasta dentro de hoy en 8 porque recuerden que el jueves es feriado. Entonces, no nos estaremos viendo el jueves. Bueno, ok. Hasta luego. Hasta luego a los que están viendo el